Hola, doctora Minerva, buenos días, tardes o noches a la hora que esté viendo este video. Nosotros vamos a hablar sobre la comparación de la responsabilidad civil que existe entre los códigos civiles del estado de Tlaxcala, como el de nuestro estado de Veracruz. Y bueno, mi equipo está conformado por Tania Victoria, Altamirano Martínez, Héctor Daniel Dorantes Bonilla, Emily Daniela, Santiago una servidora y Mauricio Oca. Hablaremos enfocados en la responsabilidad civil del artículo 1376 de Veracruz. Bueno, en este podemos encontrar que toda responsabilidad civil se prevé en el cumplimiento de un contrato en que pues las partes con anterioridad pueden como acordar, celebrar, eh, y también tanto el hecho ilícito como la responsabilidad objetiva, estos pueden como hablar o sí, hablar para pactar cómo se puede resolver o pues en cierta manera pues pagar el daño que pues hizo. Y bueno, a diferencia del de Tlaxcala, estipulado en el artículo 1412, y a diferencia del de Veracruz, podemos encontrar que desde el principio se estipula que la responsabilidad civil se debe estipular el principio de un contrato a través de, pues, podría decir, de una cláusula en el que pues se puede prever, o sea, si pasa pues algo o hay un incumplimiento de dicho contrato, pues ya está estipulado la responsabilidad civil que pues dicha persona tiene que hacer en el caso de que pues incumpla. Siguiendo con el artículo 1850 del Código Civil de Veracruz sobre hechos ilícitos y responsabilidad civil, podemos encontrar que toda persona que cause algún daño, esta tiene la responsabilidad de repararlo pues hacia la víctima. Una diferencia que podemos encontrar es que pues el hecho ilícito no, pues, no debe ser objeto de contrato, sin embargo existe, pero pues no surgen los mismos efectos, pero a pesar de todo sigue teniendo responsabilidad civil. Ahora bien, el artículo 1375 de Tlaxcala habla que pues el hecho ilícito de igual manera puede ser reparar los daños y perjuicios a la víctima, salvo, a diferencia del de Veracruz, salvo si el autor existiera alguna culpa o negligencia de la víctima. Y pues tiene que pues, hacerse responsable pues del quien lo hizo y pues no quería el hecho ilícito o la responsabilidad al autor. Entonces, en este caso, se tendría que incurrir en algún mandato que disponga la ley. No tanto el de Veracruz como el de Tlaxcala, pero pues es diferente artículo. Bueno, los maestros artesanos o empresarios que tengan algún giro igual de pues, alguna empresa, etcétera, son responsables de los daños y perjuicios que pueden causar sus obreros, sus trabajadores, al ejecutar el trabajo que pues encomienden los patrones. No se ve. Y bueno, se puede decir que sí, sí existe siempre una responsabilidad civil, salvo que no haya estado al alcance de ellos para preverlo. Y pues de igual manera el estado de Tlaxcala se podría decir que estipula lo mismo que el de Veracruz y que no existe alguna diferencia alguna. Bueno, ya por último vamos a ver el siguiente artículo sobre los patrones y los dueños de establecimientos mercantiles. Bueno, en el artículo 1857 estipula que pues esos están obligados a responder a los daños y perjuicios que causen pues, los obreros a la hora de ejercer sus funciones. Quiere decir que pues estos son responsables, se podría decir que es esa su responsabilidad si se demuestra que en comisión o daño no se les puede imputar ninguna culpa o negligencia, pero a diferencia de Tlaxcala, sí es un poco más corto, pero es igual que el de Veracruz. No hay extinción porque ya es una regla general, tanto para el de Veracruz como el de Tlaxcala. Y bueno, ya para finalizar por mi parte, es considero yo, mi opinión es que tanto el Código Civil de Veracruz como el Código Civil de Tlaxcala, investigando y haciendo esta tarea, considero yo que el de Tlaxcala está mejor estipulado en la responsabilidad civil, ya que tiene sus apartados como lo de responsabilidad civil, la objetiva, a diferencia del de Veracruz, que sí está, porque podemos ver en los últimos dos que acabo de mencionar, que sí o sea, que sí está, pero no está bien como acomodado, no está bien redactado, como a diferencia del de Tlaxcala. Siento y considero yo que está mejor escrito el de Tlaxcala, el de Veracruz, o tiene un mejor orden sobre los temas de responsabilidad civil, hasta del hecho ilícito. Gracias. Bueno, mi nombre es Daniel Bonilla y les hablaré sobre algunos artículos del Código Civil de Veracruz y del Código Civil de Tlaxcala. Bueno, primero tenemos el artículo 2050 del Código Civil de Veracruz, que habla de que la responsabilidad civil puede ser regulada por convenio de las partes, salvo aquellos casos en que la ley pues disponga expresamente otra cosa, y si la prestación consistiere en el pago de cierta cantidad de dinero, pues los daños y perjuicios que resulten de esta falta de cumplimiento no podrán exceder de interés legal, salvo el convenio en contrario.
Por lo tanto, en el artículo 1376 del Código Civil de Tlaxcala tenemos que solo la responsabilidad del incumplimiento de un contrato va a poder regularse por las partes al celebrar este, pues ya que la responsabilidad civil proveniente de los demás hechos ilícitos y la responsabilidad objetiva pueden ser regulados por los interesados después de haberse realizado estos daños y perjuicios. Después tenemos el artículo 1866 del Código Civil de Veracruz, que dice que los jefes de familia que habitan en una casa o parte de ella serán responsables de los causados por las cosas que se arrojen o cayeren de la misma. Y el artículo 1400 del Código Civil de Tlaxcala dice que los jefes de familia que habitan en una casa o parte de ella serán responsables de los daños causados por los objetos que se arrojen o cayeren dentro de la misma, pues aun cuando no exista culpa, negligencia de su parte por descuido en la elección o vigilancia de sus sirvientes o en la caída misma de esos objetos. Bueno, el artículo 1843 de Veracruz, del Código Civil de Veracruz, dice que el que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro estará obligado a repararlo a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Después el artículo 1374 del Código Civil de Tlaxcala dice que cuando un hecho cause daños y perjuicios a una persona y la ley imponga al autor de este hecho o a otra persona distinta la obligación de reparar esos daños y perjuicios, hay responsabilidad civil, ya que pues, los daños y perjuicios cuya reparación pues, impone la ley pueden provenir de un hecho ilícito, según se dispone en este título, o de un hecho ilícito, de acuerdo con este segundo caso con lo establecido también en el Código, en los artículos 1420 a 1424. Después el artículo 1861 de Veracruz dice que el Estado tiene la obligación de responder por los daños causados por sus funcionarios en el ejercicio de las funciones que les estén encomendadas. Pues esta responsabilidad va a ser subsidiaria y solo podrá hacerse efectiva contra el Estado cuando el funcionario directamente responsable no tenga bienes o los que tenga pues no sean suficientes para responder a este daño causado. Después, en el artículo 1394 del Código Civil de Tlaxcala, nos dice que el Estado tiene obligación de responder por los daños causados, igual por sus funcionarios o empleados en el ejercicio de estas funciones en las que estén encomendadas. Y eso sería todo de mi parte. Mi nombre es Candy Victoria Altamirano Martínez y voy a hablar sobre la comparación del artículo 1861 del Código Civil de Veracruz y el artículo 1394 del Código Civil de Tlaxcala. Bueno, el artículo 1861 del Código Civil de Veracruz nos dice que el Estado tiene la obligación de cumplir con los daños causados de sus funcionarios, los cuales estén ejerciendo funciones del Estado. Pero esta responsabilidad es subsidiaria. ¿Qué quiere decir? Que el Estado va a cumplir con el daño causado del funcionario directamente responsable, siempre y cuando éste no tenga bienes para poder cubrir suficientemente los daños causados. En comparación al artículo 1394 del Código Civil de Tlaxcala, nos dice que el Estado tiene la obligación generalmente de responder con los daños causados por sus funcionarios o empleados, los cuales estén ejerciendo funciones para el Estado, encomendadas. Entonces no tiene como el artículo de Veracruz que nos dice que esta obligación es subsidiaria, o sea, existe esa comparación entre que el de Tlaxcala estipula en general y el de Veracruz sí tiene directamente una responsabilidad subsidiaria y una opción en la cual solamente nos dice que responderá por los daños en caso de que el funcionario no pueda o no sea capaz de hacerlo. El artículo 1861 del Código Civil de Veracruz nos determina que el Estado tiene la obligación de cumplir con los daños causados del funcionario, el cual esté ejerciendo funciones del Estado con esta responsabilidad que se vuelve subsidiaria. Esto quiere decir que el Estado se hace responsable de estos daños causados siempre y cuando el funcionario responsable por los daños no tenga bienes para poder cumplir con el daño causado. Y el Estado de Tlaxcala nos dice en su Código Civil, en el artículo 1394, simplemente determina el Estado tiene la obligación de cumplir con los daños causados por funcionarios o empleados que estén en ejercicios de las funciones encomendadas por el Estado. Entonces sí existe una diferencia, ya que hay una responsabilidad subsidiaria y en la otra simplemente determina responsabilidad completa para el Estado. En el artículo 1862 del Código Civil de Veracruz, y el artículo 1396 del Código Civil de Tlaxcala nos determinan lo mismo, lo cual habla sobre el dueño de un animal pagará el daño causado por siempre y cuando no se probare alguna de estas circunstancias, las cuales son que lo guardara y vigilara con los cuidados necesarios, que el animal fuera provocado, que no hubo alguna imprudencia por parte del ofendido y por último que el hecho resulte de caso fortuito o de fuerza mayor. Entonces en el Código Civil de Tlaxcala y Código Civil de Veracruz determinan lo mismo. El artículo 1845 y 1369 del Código Civil de Veracruz y de Tlaxcala nos dice que cuando al ejercitar un derecho
se causa daño a otro, hay obligación de indemnizarlo si se demuestra que este derecho solo fue ejercitado con fin de causar daño, sin utilidad para el titular del derecho, lo cual nos determinan ambos lo mismo. En comparación del artículo 1844 del Código Civil de Veracruz y el artículo 1380 del Código Civil de Tlaxcala, determinan lo mismo, lo cual es que el incapaz del cual cause daño debe de repararlo y tener la responsabilidad, salvo que ésta caiga en las personas encargadas por él. Ambos en comparación determinan exactamente lo mismo, entonces no existe alguna. Continuando con la presentación de la comparación de las distintas legislaciones de los distintos estados, respectivamente entre el estado de Veracruz y el estado de Tlaxcala, nos compete finalizar evaluando las diferencias o las similitudes que podemos encontrar, en los artículos 1855 del Código Civil del Estado de Veracruz y 1337 del Código Civil del Estado de Tlaxcala. En este supuesto se nos expresa el caso hipotético en el que los padres o tutores hayan algún tipo de responsabilidad para quienes estén a su cargo o a su cuidado. Esto debido a que si en alguna circunstancia las personas a quienes estén supeditadas, ya sean menores o incapacitados, produzcan algún daño o perjuicio, los padres y los tutores tendrán la responsabilidad por estar a su cuidado y por haberlos vigilado y naturalmente haber evitado que estas circunstancias llegaran. Aunque hay casos en los que no existe responsabilidad para los tutores o los padres, esto ya que puede darse el caso en el que las personas hayan incurrido en algún tipo de daño o perjuicio, pero les haya sido imposible o difícil a los padres o a los tutores evitar esto. Realmente encontramos muchas similitudes entre lo que expresa el Código Civil del Estado de Veracruz y lo que expresa el Código Civil del Estado de Tlaxcala. Quizás no haya mucho que agregar. Ambos comparten los mismos casos hipotéticos y se les aplica una indemnización que los mismos códigos establecen. Artículo 1398. Los cuales ambos exponen el caso hipotético en el que un propietario de un edificio sea responsable por los daños que pues produzca el mismo edificio si éste cae en ruina. Eh, Esta responsabilidad tiene lugar en el momento en el que ya sea por vicios de construcción o por falta de cuidado o porque no se llevaron a cabo las medidas necesarias y pertinentes para evaluar el estado ideal de la construcción, dañe o ocasione un perjuicio para las personas que se encuentren alrededor transitando o incluso que dañe las propiedades cercanas de donde se encuentra este mismo edificio. Más adelante, en los respectivos códigos, existe una cláusula que expone cuál va a ser la